Hay algunas ideas que alguien las pensó para una razón, pero que nosotros podemos usarlas para otra cosa. Por ejemplo, yo entro a un kiosco y me encuentro con uno de esos carteles que dice "Sonría, lo estamos filmando". Y obviamente la persona que puso el cartel lo pone para que yo no robe en ese lugar. Pero a mí a veces me pasa que me cuelgo y me pongo a pensar y me quedo pensando en otra cosa, por ejemplo, en esto de la sonrisa. Y me pongo a pensar, ¿y por qué debería reírme si no tengo ganas? O digo, ¿hace cuánto que no me río? ¿Qué cosas me hacen reír? Y me cuelgo y así. Se queda uno pensando en cualquier cosa menos en el motivo por el cual la persona que puso el cartel puso ese cartel. Y en realidad me parece que todas las ideas se pueden usar para pensar en otra cosa, pero yo quería traer hoy una en particular, que es una idea que viene de la técnica de la narrativa, que se conoce como el concepto del binomio fantástico, que suena bastante raro, pero en realidad es un concepto muy simple. Un binomio fantástico es una combinación de dos palabras que naturalmente no tienen nada que ver la una con la otra. Lo que sostiene la técnica del binomio fantástico es que si se unen esas dos palabras, por ejemplo, usando una preposición, se logran construir historias que jamás uno hubiera podido imaginar que pudieran salir. Porque lo que sostiene esta idea del binomio es que cuando la mente se mantiene en un nivel asociativo, no hay creatividad. En cambio, cuando se intenta luchar para que dos cosas que naturalmente no están unidas se puedan unir, hay una lucha que genera mucha velocidad y mucha creatividad. Por eso se usa mucho esta técnica y si ustedes se fijan en obras de la literatura, se van a volver rastreadores de binomios fantásticos que los van plantando los escritores para llamarnos la atención. Esta técnica se le ocurrió a un maestro italiano que se llamaba Gianni Rodari, que se pasó toda su vida intentando fomentar la creatividad en las escuelas primarias. Él era maestro de escuela primaria y lo que él sostenía es que la escuela tenía un sistema de pensamiento asociativo que lo que hacía era lo contrario de la creatividad, que cuando los chicos llegaban a la escuela, él decía que los niños vienen con un natural nivel de creatividad y que la escuela poco a poco se ocupaba de ir matando esa creatividad. Entonces él diseñó toda una estructura de pensamiento que está en este librito que se llama La gramática de la fantasía, entre otras obras de este autor, de este maestro italiano, y empezó a pensar muchas ideas para justamente generar la creatividad en los niños. Y una de esas ideas era esta que se conoce como la del binomio fantástico. Para explicar un poco lo del binomio, voy a hacer lo que hacía este maestro. Él proponía un ejercicio en el aula, invitaba a uno de sus alumnitos a que escribiera una palabra en el pizarrón y lo hacía escribir esa palabra del lado que no se veía del pizarrón. Entonces ese niño no le decía a nadie la palabra, la escribía y después el maestro les pedía que escribiera una en el lado visible del pizarrón. Entonces pasaba ese niñito y escribía esta palabra, por ejemplo, perro. El ejercicio empezaba cuando el maestro daba la vuelta al pizarrón y aparecía una palabra como esta, armario. Y este maestro cuenta en su libro que eso generaba muchas risas y un clima que ya iniciaba la creatividad adentro del aula porque los chicos empezaban a especular de qué manera podían unir estas dos palabras tan diferentes. Lo que él proponía, en definitiva, era que uniendo estas dos palabras, los chicos se encontraban frente a un gran desafío y querían superarse a ellos mismos y empezar a unir esas dos palabras que naturalmente no tenían nada que ver la una con la otra. El ejercicio se completaba porque él les daba una ayudita y les decía, bueno, podemos unir estas palabras a partir, por ejemplo, de una preposición. Entonces, les ofrecía varias opciones y a partir de esas opciones se generaban adentro del aula distintas historias
que contenían estas dos palabras tan distintas entre sí, el perro y el armario. En este libro él cuenta algunas de esas posibilidades que me gustaría leérselas. Un perro va por la calle con un armario sobre el lomo. Es su cucha, ¿qué le vamos a hacer? Lo lleva siempre encima como el caracol a su caparazón, lo que sigue al gusto de cada uno. El armario del perro me parece más que nada una idea para arquitectos, diseñadores y decoradores de lujo. Está hecho a medida para el abrigo del perro, para todos sus bozales y correas, pantuflas contra el frío, el salvacolas con borlitas, los huesos de goma, los gatos artificiales, el mapa de la ciudad, para ir a buscar la leche, el periódico y los cigarrillos de su amo. No creo que contenga también una historia. El perro en el armario es a primera vista más sugestivo. El doctor Polifemo vuelve a casa, abre el armario para sacar la bata y se encuentra con un perro. De inmediato nos sentimos desafiados a imaginar una explicación a esta aparición. Sin embargo, podemos dejarla para más adelante. Por el momento es más interesante analizar de cerca la situación. El perro es de raza indefinida. Quizás sea un perro de trufas o de ciclaminos. Se comporta de modo sociable, mueve la colita cariñosamente y le da la pata de forma muy educada. Pero por mucho que el doctor Polifemo le suplique que salga del armario, el perro no quiere saber nada. El doctor Polifemo va a ducharse y encuentra otro perro en el pequeño armario del baño. También hay uno en el armario de las ollas en la cocina, otro en el lavavajillas, otro en la heladera medio congelado. Hay un perrito de lanas en el rincón de la escoba, un chihuahua en el cajón del escritorio. Llegado a este punto, el doctor Polifemo podría llamar al portero para que le ayudara a sacar a los invasores, pero no es eso lo que su corazón, amante de los perros, le dicta. En cambio, corre a la carnicería a comprar 10 kilos de bifes para alimentar a sus huéspedes. A partir de entonces, cada día compra 10 kilos de carne. Empieza a levantar sospechas, el carnicero no se fía. Se hacen comentarios, nacen maledicencias y se extienden las calumnias. ¿No será que en su casa el doctor Polifemo tiene espías atómicos? O a lo mejor hace experimentos diabólicos con todos aquellos bifes y rodajas de carne. El pobre doctor acaba perdiendo toda su clientela y alguien sopla los rumores a la policía. El jefe de la policía ordena un allanamiento en la casa del doctor y se descubre así que el doctor Polifemo ha soportado inocentemente todas estas investigaciones solo por amor a los perros, etc. Es decir, lo que demostraba este ejercicio era el poder de la creatividad, de cómo a partir de ese esfuerzo de unir estas dos palabras se podía contar la historia que uno realmente tuviera ganas de contar. Este concepto del binomio se hizo muy conocido y de hecho es una técnica narrativa que se usa mucho en los talleres de escritura en los que yo enseño. Se usa este recurso y ayuda bastante en la creatividad de los chicos que están empezando a escribir, sobre todo. Pero yo no he venido a hablarles del binomio fantástico para que se lleven una técnica narrativa, porque probablemente a algunos de ustedes ni siquiera se les haya nunca ocurrido escribir, sino porque me parece que esta idea del binomio es una de esas ideas que nos pueden servir para pensar en otra cosa. Porque yo creo que el binomio fantástico no solo es una técnica narrativa, sino que es un sistema de pensamiento. Yo creo que uno realmente puede pensar cualquier situación problemática haciéndose este desafío de pensar un binomio fantástico. Ustedes me dirán qué disparate que estoy diciendo, porque ¿cómo voy a resolver un problema pensándome un binomio fantástico? Bueno, pensemos en un problema. Yo propongo uno, que es el problema de la decepción. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí la decepción sí ha sido un problema y es un problema con el que lamentablemente me encuentro con bastante frecuencia. Y me refiero a esa sensación horrible que sentimos cuando nos damos cuenta un día de que no somos importantes para alguna persona a la que nosotros queríamos o con la cual creíamos que teníamos una relación importante.
yo creo que es un problema y uno incluso lo puede encontrar en la literatura. Yo recuerdo un pasaje muy lindo de un libro de memorias de un escritor norteamericano que a mí me gusta mucho, que se llama James Salter, que tiene un episodio de una gran decepción que él tuvo en su vida. Él cuenta que mientras él era un estudiante universitario, tenía una relación muy linda con un profesor y él sentía que realmente trabajaba muy bien y que tenían una relación de afecto. Después el tiempo los fue separando y él cuenta que durante sus primeros tiempos en su carrera como escritor profesional, él sentía, ese profesor era tan importante para él que él sentía casi como que escribía para ese profesor. Que todo el tiempo, cada cosa que hacía era como demostrarle que todas las cosas que él le había enseñado, él realmente las estaba pudiendo hacer como escritor. Entonces, obviamente, cuando Salter publicó su primer libro, lo primero que hizo fue pensar en ese profesor y decir, bueno, yo tengo que mostrarle a este profesor que lo pude hacer y seguramente vamos a tener un reencuentro desde otro lugar. Entonces él narra cómo llama a este profesor, concierta una entrevista, lo atiende su esposa, lo recibe en su casa este profesor y entonces él se queda esperándolo en la biblioteca con toda esa expectativa de lo que iba a ser ese encuentro y mostrarle lo que él había escrito. Y en definitiva, lo que cuenta este libro es que para él ese encuentro fue una gran decepción, porque ese profesor al que él quería tanto y para el que él había trabajado en parte en su carrera como escritor profesional, a ese profesor no le importaba nada. Y lo dice así. No sé muy bien qué vio, cuando él estaba con su librito, él dice, no sé muy bien qué es lo que vio, pero su sonrisa me daba a entender que apenas me recordaba. Así que me parece que es un tema que está en la literatura y que es un problema que quizás a algunos de ustedes les haya pasado alguna vez. Yo creo no solo que la decepción es un problema frecuente y que suele afectarnos, sino que es el tipo de problemas del cual nos cuesta a veces salir, nos cuesta resolver y cómo salir de esa situación justamente porque nos decepcionamos de personas a las que queremos. Y cuando está involucrado nuestro afecto es difícil creer que somos igual que una pared para esa persona. Hace poco, pensando en una decepción que tuve en el último tiempo, me encontraba dando vueltas en mi problemita de la decepción y tratando de ver si era algo que tenía que ver conmigo o las preguntas que uno se hace asociativamente acerca de la decepción. Y entonces ahí se me ocurrió esta idea de decir, probablemente este problema lo que le falta es un buen binomio fantástico y decir, poner a trabajar esta palabra que está tan adentro mío con algo que no tenga absolutamente nada que ver y a ver qué pasa. Y entonces me hice ese ejercicio como buena alumna de Gianni Rodari y me escribí la palabrita decepción y del otro lado me escribí una palabra que no tuviera absolutamente nada que ver con la decepción. Y dije, bueno, a ver qué pasa. Y me senté a escribir, que es por ahí lo que mejor me sale, y se me ocurrieron algunas historias. La decepción en la huerta es la historia de una chica que llegaba a una huerta y se decepcionaba porque había estado sembrando tomate durante la temporada y resultó que cuando debían aparecer los primeros brotes no había nada y pasaron meses y meses y nada. Cada vez que volvía a la huerta se decepcionaba y así. La decepción de la huerta es una buena historia, una huerta embrujada que se decepcionaba porque nadie quería sembrarle nada en su tierra. Entonces lanzaba un hechizo y todo lo que pasaba por la huerta se convertía en zapallo, etc. Pero la decepción bajo la huerta me hizo pensar un poco más. En esta historia es una chica la que prepara la huerta, de estas de maceta que se usan ahora. Lo interesante es que esta chica quería preparar la huerta para enterrar un problema. Estaba decepcionada. Y entonces pensó que si le echaba tierra encima, el problema podía quedar ahí, sepultado.
Armó una cajita de huerta, puso un papel con la palabra decepción en el fondo y le tiró tierra encima. Le habían dicho que en algunos lugares de cierto clima, con solo poner unas semillas, aparecían brotes. Dejó la cajita de la huerta en el balcón durante un tiempo. Pero no solo no apareció nada, sino que la lluvia había cavado la tierra. Y una mañana descubrió que debajo de la tierra podía leerse otra vez la palabra decepción. La chica entonces tomó algunas clases sobre cómo preparar la tierra. Necesitaba más trabajo. Y así pasaron los meses. De la huerta empezaron a florecer algunas hierbas. Pero la sorpresa fue grande cuando de esa huerta florecieron también otras cosas. Por ejemplo, unos anteojos para mirar mejor a las personas y un reloj de arena para darle a cada cosa el tiempo que se merece. Y también le florecieron hermosos cuentos que parecían escritos por ella. A veces florecían alfajores. En el verano florecieron helados de McDonald's. El trabajo de la chica había dado muchos frutos. Y al final, nuestra chica se levantó una mañana y encontró que en la huerta también había un libro. Había estado tanto tiempo dedicándose a la huerta, a escribir y a producir, que no se dio cuenta de que todo eso iba a alguna parte, que su trabajo valía, que podía convertirse en un libro. La tierra se había abierto como en un parto. Al parecer, el libro era grande. Cuando nuestra chica se acercó para cortarle las raíces, descubrió que debajo de la tierra todavía se veían las letras de aquella palabra, decepción. Pero como en ese libro había tantas otras palabras, la decepción ya apenas podía leerse. Era una más de tantas palabras que había en esa huerta. Ya no tenía la menor importancia. Así que me gustó el ejercicio, esto de pensar un binomio fantástico para resolver un problema. Me parece esto de un pensamiento que nos puede ayudar a salir y a pensar por lo menos desde otro lugar las situaciones en las que estamos. Y por ahí nos sale escribir una historia que nunca hubiésemos pensado por encima de ese problema. De todas maneras, esto del binomio fantástico, y ya sea para la técnica narrativa o para la vida, que es el binomio que quizás estoy proponiendo, no dejan de ser nada más que ideas. Y si se acuerdan, yo empecé esta charla diciendo que a las ideas se las puede pensar siempre, se las puede usar siempre para hacer otra cosa. Entonces me parece que lo mejor que podría pasar con estas ideas es que quizás ustedes hoy, cuando termine la charla, irán a su casa y algunos de ustedes tal vez se queden pensando en esta idea del binomio fantástico como sistema de pensamiento. Pero me parece que lo más justo para esas ideas es que los que se hayan quedado pensando en el binomio fantástico hagan uso de su libertad y puedan usar el binomio para pensar en otra cosa. Muchas gracias.